Pues nos queda la sensación de impotencia, de rabia, de que nos sentimos maltratados por la justicia, tanto en este país como en Europa, porque es tan injusto lo que ha ocurrido y que, que un estamento, como se supone que es Estrasburgo, que es para, pues como te decía antes, ¿no? Pues se supone que los jueces están para administrar justicia, ¿no? Y para, al final, sacar la verdad a la luz. Y en nuestro caso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Jamás han ido al fondo de la cuestión y nos deniegan y nos dicen que no se han vulnerado nuestros derechos y nos dicen que no hemos agotado todas las vías en este país, etc. etc. Y es que me parece un despropósito, la verdad. En nuestro caso, desde el principio se hizo mal. Se decretó un auto de sobreseimiento libre, que es igual a cosa juzgada, pero sin juzgarla. Cuando esto normalmente con todos los periodistas que he hablado, con todos los abogados que he hablado hasta ahora, todavía ninguno conoce ningún caso que se haya cerrado de esta manera. Porque un auto de sobreseimiento libre se puede dictar y decretar cuando ya hay pruebas suficientes como para, pues ver que claramente no hace falta un juicio, pues con los datos que se tienen son suficientes. Pero es que en este caso no se hizo ni una mínima investigación ni una mínima instrucción. Y pues en base, pues se demostró luego que había sido erróneo. Porque si lo que pretende la justicia con estas actuaciones y actitudes y decisiones es que nos callemos y hundirnos, pues no lo consiguen, sino todo lo contrario. Porque la rabia y la indignación es tal, y yo creo que como se han cometido tantísimas injusticias, tiene que haber alguna manera de hacer algo. No puede ser que se acabó definitivamente, porque si esto es cierto, entonces, yo digo claramente que los ciudadanos estamos totalmente desamparados ante la justicia.